el significado verdadero de la cena del Señor, para que todos podamos comer y beber, pero hacerlo de manera digna, involucrando el corazón y sabiendo lo que estamos haciendo y qué realmente enseña la palabra en este sentido. Muy bien, vamos a orar. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre, venimos ante tu presencia para que tu Santo Espíritu nos guíe y que podamos, Señor, encontrar palabras en las Escrituras que nos fortalezcan y que reafirmen nuestra renovación contigo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 22, versículo 14 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Dice la palabra de Dios: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Me gusta de vez en cuando preguntar más o menos para ver si todos estamos en la lectura y que la mente no se esparza tanto, no esté por allá. ¿Quién se sentó con sus discípulos a la mesa? Jesús, ¿cierto? Abra su Biblia. Cuando era la hora, había llegado la hora y él se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Había llegado la hora de celebrar la Pascua. Dice el texto que Jesús estaba deseoso de reunirse con sus discípulos. Había algo que Jesús quería comunicarles a ellos. El corazón de Jesús ardía por ese momento. Y dice que los reunió a todos, los 12. Y se sentó con ellos. Y le expresó lo que había en su corazón. Le dijo: yo he deseado este momento. Y antes de mi muerte es necesario que no solamente lo que nosotros vamos a hacer en este momento, sino lo que yo voy a enseñar en este momento es de suma trascendencia para ustedes, para los que han creído en mí como el Mesías, para los que creen que yo soy la promesa que había de salvar a Israel. Y yo he deseado sentarme con ustedes antes de que padezca. Y yo quiero que usted note en el versículo 16, allí hay una promesa implícita en lo que Jesús está diciendo. ¿Usted notó? Dice aquí: porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla todo. En otras palabras, Jesús le está diciendo: recuérdense que ustedes tienen una cita pendiente conmigo después de esta. Eso es importante. Nosotros nos veremos en el reino de Dios. Yo no voy a comer este pan ni a beber de este vino hasta que se cumpla, hasta que yo regrese en poder y gloria. Por eso yo he querido sentarme con ustedes y explicarles qué es lo que estamos haciendo, qué simboliza esto y qué peso tiene para Dios y para el cielo, que también debe tener cada discípulo. Por lo tanto, tenemos una cita en el reino de Dios. Si usted nota, en el versículo 18 Jesús se lo rectifica. Dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios que venga. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces ahí está la promesa de qué? Del regreso de Cristo. Cuando nos reunimos con la iglesia o como iglesia, como un cuerpo, cuando nosotros iniciamos a hacer este asunto, lo que se llama la cena del Señor, estamos diciendo que tenemos una cita pendiente en el reino de Dios. Que este mundo no va a ser nuestro hogar definitivo. Hay mansiones en los cielos. Y Jesús dice: yo me he sentado con ustedes, le dice a ellos, porque yo no solamente quiero enseñar, quiero que ustedes estén pendientes a lo que va a suceder aquí
Jesús le dice, todo lo que ustedes van a hacer, háganlo, ¿en qué? En memoria de mí. De manera que se acercaba la hora de celebrar la Pascua. Para el antiguo Israel esto era importantísimo, celebrar la Pascua. La Pascua, cual el antiguo Israel, ahora Jesús está instituyendo la cena del Señor. Y cual Israel, este rito, cual Israel lo celebraba y proclamaba su liberación de la esclavitud egipcia, ahora la cena del Señor proclama nuestra liberación del pecado. Es una celebración, pero no la esclavitud. Así como Israel, el cordero, la sangre del cordero fue derramada para librarlo del castigo de la muerte, así la sangre de Cristo en aquellos que profesan su nombre no solamente nos limpia, nos liberta del pecado, sino que nos salva de la condenación eterna. No era momento para estar triste solamente. Jesús está diciendo, hay una cita pendiente con todos aquellos que profesan ser mi discípulo. Pero antes de que yo derrame mi sangre por ustedes, antes que yo pague el precio que el ser humano no merece, yo necesito que cada vez que ustedes hagan esto, lo hagan como en memoria de mí, de mi sufrimiento, pero también de su liberación, Juan Israel, de la muerte eterna, de la esclavitud del pecado. Este es el simbolismo, hermano, de estos emblemas, del pan como símbolo del cuerpo de Cristo quebrantado, pero también el vino sin fermentar, que simboliza la sangre que Cristo derramó para una humanidad pecadora y que no merecía perdón, sino la condenación eterna. Es simple. Y Jesús está diciendo, qué bueno que nosotros estamos aquí reunidos, porque esto tiene peso para el cielo. Y es tanto así, que si usted va conmigo rápidamente a 1 Corintios, allí hay una situación en lo que tiene que ver con la cena del Señor. 1 Corintios, vaya conmigo, por favor. Porque el Señor quiere que nosotros entendamos bien lo que estamos haciendo. Número 1, tenemos una cita pendiente, ¿dónde? En el reino de los cielos. No voy a celebrar hasta que todos estemos allá juntos. Yo les voy a servir, dice Jesús. Tenemos una cita, tú tienes una cita. En segundo lugar, proclama nuestra liberación del pecado. Hermano, ¿creen ustedes que el pecado realmente nos afecta a nosotros? Nuestra mente y nuestro corazón quiere servir a Dios, pero nosotros decimos, wow, a mí me gustaría servir a Dios, pero hay algo, hay una ley, no sé lo que me pasa, que no soy el cristiano, la persona que Dios desea que yo sea. Cristo está celebrando la cena del Señor, y esa cena proclama tu liberación del pecado. ¿Te ha libertado Cristo del pecado realmente? Esa es la pregunta. De lo contrario, el evangelio no tiene fuerza. Si seguimos en nuestros propios pecados, si seguimos siendo esclavos de nuestro vicio, si seguimos siendo impíos, pecadores, no tiene. Cristo está celebrando algo. Nuestro pensamiento, nuestras malas inclinaciones, ustedes pueden ser victoriosos, pueden alcanzar victoria por la sangre derramada. Eso es lo que Cristo está proclamando. Y eso es lo que la Santa Cena del Señor significa. Pero es interesante, cuando usted va conmigo, por favor, vaya conmigo a Corintios.
versículo 23. Dice Pablo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó ¿qué? Pan, y habiendo dado gracias, ¿qué? Lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Este es mi cuerpo, ¿por qué? Que por vosotros he quebrantado. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, escuche bien ahora, haced todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que. Y él dijo: haced esto en memoria de mí. Capítulo 10, versículo 17 de la primera de Corintios, ahí mismo. Dice aquí: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos ¿qué? Un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aunque nosotros, Jesús le está diciendo, aunque ustedes sean muchos, yo quiero que ustedes sepan que si realmente son mis discípulos, tienen que ser uno en pensamiento, en el cumplimiento de la misión, en lo que nosotros estamos haciendo. Aunque somos muchos, hay solo un Señor. El pan quebrantado nos llama a la unidad, nos llama a vivir como verdaderos representantes de Cristo Jesús. Capítulo 11, versículo 17. Mire que sigue: al anunciaros esto que sigue, nos alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Para qué se estaban congregando los corintios en aquella ocasión? No, la idea es lo mejor, pero ustedes van a ver cómo algo bueno puede resultar en juicio y condenación para aquellos que no disciernen el cuerpo de Cristo, para aquellos que hacen las cosas simple y llanamente mecánicas. Usted va a ver, y dice Pablo: ustedes se han congregado, la idea es que nos congreguemos para lo mejor, pero en esta ocasión me parece, yo no lo voy a alabar porque no se han congregado para lo mejor, sino para qué. ¿Y cuál era el problema? Bueno, versículo 18: en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, nosotros estamos reunidos como iglesia cristiana. Vamos a olvidarnos de la asociación, vamos a olvidarnos de otras iglesias, de otros grupos. Es la iglesia local. Imagínense que Pablo estaba en la iglesia de Corintios y le hablaba a los hermanitos que estaban ahí, ¿ok? Y le decía: ustedes se levantaron temprano de sus casas para venir al templo a adorar y celebrar la cena del Señor. La idea es que ustedes puedan gozar de las bendiciones y de los privilegios que esto conlleva. Pero yo me estoy dando cuenta que ustedes se están reuniendo, dice Pablo, para condenación. Mis amados, el no discernir esos sacramentos, hermanos, el hacer eso de manera mecánica, mis amados, usted va a ver, usted va a ver. Y dice el texto aquí, cuando os reunís como iglesia, esa expresión es importante porque estamos reunidos como que, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Mira un problema, mira el problema, hay divisiones entre ustedes. Ustedes no saben discernir este rito. Aunque somos muchos, ese pan dice que hay un solo Señor. Por lo tanto, si hay un solo Señor, Cristo
versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, eso es para comer, dice él, la cena del Señor. Eso es comer la cena del Señor. Habiendo divisiones en ustedes, amarguras entre ustedes, y vienen y están celebrando su libertad de la esclavitud y la condenación del pecado. Pero ustedes vienen a celebrar eso, lo que le costó al Hijo de Dios, eso. Y es interesante, todo eso, dijo Jesús, hay que hacerlo en memoria de Cristo. Si el corazón no se involucra en eso, mis amados, y dice aquí el apóstol, note lo que dice el apóstol. Gracias. Vamos a recapitular. En Lucas 22, Jesús se reunió con sus discípulos antes de morir, porque él quería no solamente enseñar en palabras, sino enseñar a través de los hechos. ¿Ok? Y se sentó con sus discípulos y le está diciendo, así como hay un Señor, aunque ustedes crean que son muchos, en Cristo tiene que ser ¿cuánto? Uno. Eso es lo primero. Número 2, la cena del Señor proclama nuestra libertad ¿de qué? De la cautividad del pecado. ¿Hay algún pecado, hermano, que tú estás acariciando? Un hábito malsano que tú sabes que te destruye. Hermano, esta es una oportunidad. Y lo vamos a ver. De tú reconciliarte con Dios y abandonar eso. Dice aquí el texto, versículo 27, capítulo 11, 1 de Corintios, estamos ahí. De manera que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Escucha bien, hermano. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir lo que está haciendo, sin discernir, dice aquí, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cómo yo puedo comer y beber indignamente de manera que pueda traer el juicio de Dios a mi vida y estar engañado? La invitación del Señor aquí, si usted nota, la invitación es a que todos comamos y bebamos, pero de una forma digna. ¿Qué es comer el pan del Señor? ¿Qué es celebrar este rito? ¿Qué Jesús está mostrando especialmente? Él se sentó con sus discípulos, le dio una lección de humildad. Entre los 12 había un traidor y un ladrón. Jesús no lo excluyó a Judas, lo dejó ahí. Era la oportunidad de Judas para reconciliarse con su Señor en aquella noche. En ese momento era su última oportunidad de misericordia para confesar sus pecados y abandonarlo y ser libre en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, ¿qué hizo Judas? Salió de la presencia de su Señor y se adentró a la oscuridad de la noche, a las tinieblas, y fue preso de la tentación. ¿Cómo terminó Judas? Mi hermano, el que come y bebe este asunto, hermano, y no presta atención, dice el texto, juicio bebe para sí mismo. Jesús no le dijo a Judas, tú no puedes participar, tú eres un pecador. No, era el momento que
Pero recuerda esto, hermano. Coma y beba de manera digna. ¿Cómo yo puedo comer la cena del Señor de manera indigna? Lo veamos, vamos a verlo rápidamente. Porque esto es trascendental, hermano. ¿Usted quiere ver qué es trascendental, hermano? Mire que sigue diciendo el texto. Mire, el que come y bebe indignamente sin discernir lo que está haciendo, escuche bien, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora escuche, mire el resultado de aquella reunión, de aquella santa cena. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. ¿Por qué? Le hablo bien. No hay que interpretar la Biblia. ¿Por qué hay enfermos entre ustedes? Porque están debilitados, no solamente como iglesia. Han agarrado de esta ocasión simple y llanamente algo mecánico. Se están comiendo juicios, se están condenando. Le dice Pablo, tienen que discernir lo que están haciendo, hermanos. Dice el texto aquí, por lo cual muchos de ustedes, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Porque había muertos muchos y muchos habían estado enfermos. Usted ve, hermano, que las cosas de Dios son serias. ¿Usted está viendo, hermano? Y Dios tuvo que interceder con reprensión, dice. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, es un momento de reconciliación, de usted pensar en el precio y lo que significa la sangre de Cristo. Y si hay algún pecado, y si hay alguna tentación que usted no puede vencer, no dé la espalda como Judas. No te entre a las tinieblas. Lo que tú tienes que hacer, tienes que hacerlo como presto. Judas debía arrepentirse en aquel momento. Era la oportunidad, pastor, la última oportunidad para reconciliarse con el Señor. Quizás tú puedes pensar hoy, quizás, bueno, esa era la de Judas, quizás no la mía. No sé, no podemos decir. Lo que Dios te está diciendo y nos está diciendo es que hoy es la oportunidad. Así que no se cohiba nadie de comer y beber, si usted entiende lo que está haciendo. Vamos a poner tres, por lo menos, que es comer la cena del Señor indignamente. Número uno, de acuerdo a lo que está diciendo Pablo, comer y beber indignamente es hacer este asunto de forma mecánica, sin involucrar el corazón. Jesús dijo en San Mateo, este pueblo de labios, pero ¿dónde está tu corazón, hermano? Es tiempo de que tú inicies a pensar eso allí, antes de tocar eso. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vida? ¿Hay algún pecado que te está haciendo la vida imposible? Es tiempo de confesarlo y de apartarse. Y celebra en el nombre del Señor que te está dando la liberación si crees en su sangre. Entonces, comer dignamente de la cena del Señor es involucrar el corazón y hacerlo de forma mecánica. No estoy distinguiendo eso. Número dos, comer la cena del Señor de manera indigna es que haya amargura y resentimiento en tu corazón hacia tu prójimo y hacia otro hermano. Pablo está diciendo, ustedes agarran el pan, símbolo del cuerpo de Cristo, y ustedes deben de entender que aunque son muchos, son uno, pero entre ustedes hay divisiones. Comen y beben juicio. Comen y beben.
una bonita experiencia hoy. Hoy podemos poner el corazón en ese pan. ¿En qué simboliza? ¿En qué liberación? Y confiar que hay victoria en Cristo, que puedo ser cristiano, que no hay fatalismo, que Cristo pagó mi deuda. Es eso. ¿Quieres comer indignamente? En tercer lugar, la cena del Señor. Albergar pecados en el corazón y no confesar, o estar practicando pecado abiertamente. ¿Y usted viene? Jesús, juicio come para usted. Lo que puede ser su más grande bendición puede ser lo peor, porque el juicio de Dios va a caer sobre ti. Y Pablo quiere especialmente orientar a la iglesia, decirle a cada discípulo de Cristo: cuando ustedes se reúnen como iglesia, cuando ustedes están celebrando su liberación del pecado, piensen en lo que le costó a Jesús para decirle: todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. No solamente para limpiarnos, para perdonarnos, sino para purificar nuestra vida, hermanos. Amén. Los corintios no entendían eso y fueron juzgados. No esperó el juicio venidero. Dios juzgó ahí mismo su iglesia mientras comía y bebía. Y volviendo al evangelio de Marcos, Jesús les dijo: cuánto he querido con ustedes celebrar esta Pascua. A nadie se le puede impedir comer y beber. Esa es la relación, esa es la invitación de Dios. La invitación de Dios. Hágalo dignamente, hermano, por la misericordia de Dios, por amor a usted. Hágalo dignamente. Ponga el corazón y diga: Señor, si hay un pecado, Señor, si hay una tentación que no me dé, confiesa el pecado en tu corazón. No deje que se confiésalo ya. Entre los 12 solamente uno se perdió. El Señor no quiere que ninguno de ustedes se pierda. Amén. El Señor no está en eso. Él no vino para condenar a nadie. Él vino para que usted sea salvo, hermano. Él vino para que usted entienda que hay liberación. Él vino para que usted entienda que en la sangre de Cristo hay poder. Él vino para que usted entienda que necesita celebrar esa liberación que Él obró en la cruz del Calvario. Pero eso debe tener peso para usted. Piensa en Jesús cuando esté haciendo esto. Piensa en su vida. Juéguese cada uno a sí mismo. No mire al hermano. Puede ser que manos indignas le pongan la mano al suelo. Olvídese de eso. Que hay uno que está viendo y está buscando. Ponga usted el corazón. Mira que dice la sierva de Dios. Mire que dice aquí la sierva de Dios: en el deseado de todas las gentes, haced esto en memoria de mí. Es lo mismo. Estamos estudiando eso. Dice aquí el texto, este párrafo, dice aquí ella: al pronunciar el ay sobre Judas, Cristo tenía también un propósito de misericordia para con sus discípulos. Les dio así la evidencia culminante de su carácter de Mesías. Y os lo digo antes que se haga. Es decir, ¿puede alguien engañar a Dios? No, usted puede engañar a mí. Usted puede comer y beber. Yo puedo comer y beber. ¿Ok? Pero hay uno que escudriña el corazón. Hay uno que escudriña el corazón. Dice aquí: el Salvador tenía otro propósito. No había privado de su ministerio aquel que sabía era traidor. Los discípulos no comprendieron sus palabras cuando dijo, mientras le lavaba los pies: no estáis limpios todos. Ay, vamos a lavar los pies. ¿Y a quién no se los lava? A los hermanos de manera mecánica. Que esta palabra se
cumplido hoy en presencia de ustedes. Juicio breve, hermanos. Y puede ser que no solamente el juicio final. Por eso dice el texto ahí. ¿Por qué enfermo? ¿Por qué enfermo? ¿Por qué está muriendo? ¿Por qué está débil? Cuando ustedes se reúnen a hacer este asunto, ponen el corazón, confiesan sus pecados, independientemente de que hay Judas ahí, Cristo está ahí para socorrer a sus discípulos, para darle fuerza y renovar el espíritu de aquellos que creen verdaderamente. Es Cristo, hermanos, es Cristo. Termina la cita, dice: cada discípulo está llamado a participar públicamente de la cena del Señor y dar así testimonio de que acepta a Cristo como Salvador personal en su vida. Es en estas ocasiones designada por Él mismo, por el mismo Cristo, cuando Cristo se encuentra con los suyos y los fortalece en su presencia. Alabado sea el nombre de Dios. Quizá usted no puede discernir porque usted no está viendo a Cristo aquí físicamente. Para eso hay que tener un corazón conforme. Señor, yo creo que esos emblemas, que esa palabra se cumple y que tú me fortaleces hoy. Eso es lo que le estamos diciendo a Jesús. Corazones y manos indignados pueden administrar el rito. ¿Corazones cómo? Pues podemos ser los prejuiciados y hacer el juicio. Empezamos a hacer juicio. Deje, hermano, que coman. Deje que coman, hermano. Deje que coman y beban. Corazones y manos indignos pueden administrar el rito. Sin embargo, Cristo está allí para administrar a sus hijos. Todos los que vienen con su fe fija en Cristo, en Él serán grandemente bendecidos. Alabados a Dios. Entonces es una fiesta de qué? De bendición, de celebración, de fortalecimiento, pero también de reflexión del pago que tiene nuestra libertad, del pago de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El llamado de Dios en esta mañana, hermano. ¿Has estado tú comiendo y bebiendo indignamente? Tú puedes reconciliarte con el Señor. Esta es una bonita oportunidad nuevamente para poner el corazón y empezar a discernir claramente lo que la palabra de Dios dice. Dice aquí, termino la cita y dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es recibiendo la vida derramada por nosotros en la cruz del Calvario como podemos vivir la vida santa. No hay otra manera de vivir vida santa. Y comer la carne de Cristo y beber su sangre, esto está simbolizado aquí en estos emblemas. Cuando ese vino se derrama en el interior de nosotros, piense lo que le costó a Cristo. Piensa en Jesús, en que es que el Espíritu Santo llama y te dice: tú puedes vencer y vas a vencer. Tú vas a ser uno de los redimidos. Tú vas a ser uno de los que nos reuniremos nuevamente allá en el reino de mi Padre. Pero hazlo, come y bebe dignamente, querido hermano. Amén. Que el Señor nos ayude, queridos y apreciados hermanos, y que al celebrar esta cena podamos estar enfocados en el amor, la misericordia de nuestro Señor, su paciencia. Allí estaba Judas, sí, allí estaba Judas, la paciencia del Señor, lavándole los pies al traidor, al que se iba a levantar para darle la espalda, no se lo impidió. Que el Señor nos ayude a nosotros entender su bondad, su amor, su misericordia, pero también el poder por medio de su sangre que nos ha dado para ser libres del pecado y de la condenación. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, lo que podamos, vamos a arrodillarnos. Oramos. Eterno Dios,
Alabamos y glorificamos tu nombre por los siglos y por la eternidad. Oh Padre de amor, una vez más nos acordamos de tu palabra en aquella ocasión cuando dijiste a tu pueblo: a la verdad son pocos, manada pequeña, pero el Padre en su amor y su misericordia le ha placido darles el reino de Dios. Oh Padre de amor, aunque seamos pocos, gracias porque la invitación al reino de Dios está abierta. Gracias por nuestra liberación del pecado. Sabemos que hay pecado, Señor, si hay hábitos en nosotros, Señor. Al tomar y levantar la copa, Señor, lava nuestros pecados una vez más. Límpianos de toda maldad, oh Dios, y ayúdanos a vivir vida santa que honre y glorifique en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.